Vamos a continuar con la reunión. Vamos a pasar al estudio de la palabra del día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos venga a ministrar, que venga a instruir con su palabra. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios primeramente que sea Él el que hable a tu vida, que hable a tu corazón, que puedas escuchar su voz el día de hoy? Vamos a pedirle a Dios. Señor, tu palabra dice que tus palabras son vida, Señor. Tú dijiste y fue hecho, Señor. Señor, que el día de hoy, Señor, tus palabras vengan a darnos vida, Señor. Que tú digas y sea hecho, Señor. Señor, queremos que tú nos hables, Señor, que tú nos instruyas. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a ministrar nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento para poder ver la necesidad que hay, Señor, de tomar la cruz, Señor, de seguirte, de servirte, Señor. Señor, hoy nos encomendamos a ti, Señor, y te pedimos que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es continuidad de lo que hemos estado hablando en semanas pasadas. El tema base del cual hemos estado viendo es cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y como subtema es una continuidad de la semana pasada, le he llamado el diaconado práctico. El diaconado práctico. El objetivo de este estudio del día de hoy es que podamos ejercer un diaconado con las bases bíblicas, cumpliendo los requisitos y llevándolos a una vida práctica, tomando ejemplos como el de Esteban y Felipe, que son dos diáconos que están escritos en la palabra de Dios como ejemplo. Y pues vamos a ver primeramente en Primera de Timoteo 3:15, es el texto base que hemos estado compartiendo, que hemos estado analizando, que es el sentir de cómo debemos dirigirnos en la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15 dice la palabra de Dios: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La semana pasada, si lo recuerdan, estuvimos hablando acerca de un ministerio más que se ejerce dentro de la iglesia de Dios. Para los que no nos acompañaron, estuvimos hablando acerca del diaconado, de los diáconos. ¿Qué es un diácono? Vimos que un diácono es literalmente un servidor, alguien que ayuda en la casa de Dios, alguien que ayuda en las necesidades de la iglesia a un pastor, a un ministro. Y también vimos el por qué se establecieron los diáconos en aquel momento, en aquel entonces, y por qué siguen siendo indispensables que se sigan estableciendo hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el propósito de establecerlos? ¿Cuáles eran los requisitos que debían de cumplir? ¿Cuáles eran los lineamientos que debían tener cada diácono, cada servidor en la iglesia, en la congregación? Vimos, si lo recuerdan, tres circunstancias que los llevaron a poder establecer el diaconado.
Si lo recuerdan, vimos que una de las circunstancias era que como el número de los discípulos iba en aumento, como creciera el número de los discípulos, número 1. Número 2, empezó a haber murmuración en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Y número 3, se estaba dejando el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Esos eran tres circunstancias que estaban aconteciendo en aquel entonces, por los cuales se vio la necesidad de poder establecer los diáconos, los servidores en la iglesia, los que ayudaran a los apóstoles, a los líderes de aquel entonces. También estuvimos viendo, si lo recuerdan, acerca de 3 requisitos muy indispensables, muy necesarios, los cuales debían de cumplir cada diácono y que hasta el día de hoy siguen vigentes, estos 3 requisitos. El primer requisito que estuvimos viendo era que debían de ser varones de buen testimonio, varones que guardaran su testimonio delante de los hombres, delante de Dios, que pudieran tener un buen testimonio ante su alrededor. Otro requisito para el diaconado, para ejercer el diaconado, es que debían de ser llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El tercer requisito dice que debían de ser llenos de sabiduría, entender bien cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, cuál era el propósito. Eran 3 requisitos, los cuales, al pasarlos por alto, podemos ver cómo iglesias, congregaciones fracasan, dan mal testimonio, hay murmuración, hay queja, hay crítica. También quiero decirte que es un error pensar que el ejercer el diaconado es un paso antes para llegar a ser pastor. No lo es así. Dios te puede dar un servicio, te puede levantar como un diácono y quizás toda tu vida, todo tu caminar en esta tierra seguirás siendo diácono, seguirás sirviendo, seguirás, como dicen, al pie del cañón, firme. ¿Y por qué es importante recordar esto que te estoy diciendo? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas bases bíblicas? Para que sepamos cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia. No precisamente se refiere a este local, la iglesia no se refiere precisamente a este local, a un edificio, a un lugar en específico. La iglesia de Dios se refiere a aquel grupo de hermanos, aquel grupo de siervos que se han arrepentido de sus pecados, que no están practicando el pecado, que han entregado sus vidas a Dios, que han creído en el sacrificio de Cristo, que Cristo los ha redimido con su sangre. Estos son los que conforman la iglesia. Esto es lo que viene siendo la iglesia. Entonces, es muy importante que podamos tener bien firmes, bien presentes estas características, estos principios, estas reglas, estas bases que nos están establecidas en la Escritura. ¿Y por qué es muy importante? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajé un buen tiempo en un almacén y para poder entrar tú adentro de ese almacén, para poder saber cómo conducirte dentro de ese almacén, en una entrada, en las entradas, estaba establecido el reglamento, las bases para poder pasar para adentro, para poder saber cómo te vas a conducir adentro. Y es muy importante porque si tú no atiendes, si tú no tienes presentes estas bases, estos principios, estos lineamientos, estamos expuestos a tener falla.
a tener quiebres, a tener circunstancias que pueden ser delicadas, que pueden ser gravosas. ¿Sí? Otro ejemplo pudiera ser los que conocen el fútbol. También existen reglas, también existen situaciones, mandamientos que uno debe de cumplir, que uno debe de guardar dentro de un partido de fútbol. Por ejemplo, si está una regla de no tocar el balón con la mano dentro del área, porque si no te pueden sancionar o te pues, pones en riesgo al equipo, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer estas reglas, estos requisitos, estos lineamientos para poder saber cómo conducirnos. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 5 al 7, vamos a estar viendo la continuación de lo que empezamos la semana pasada, y me refiero al diaconado práctico. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Como te comenté en un principio, vamos a estar viendo acerca del ejemplo de estos dos diáconos, Esteban y Felipe, que fueron establecidos para este servicio. Vamos a estar viendo cómo fue su servicio, su entrega, su pasión, su dedicación al servicio de Dios, al servir las mesas. Y quiero adelantarme un poco en mostrarte cuál fue el resultado de haber establecido diáconos en aquel entonces. ¿Cuál es el resultado de poder tener el orden de establecer el diaconado dentro de la iglesia? Dice la palabra de Dios en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos esto, hermanos, hermanas, que la palabra del Señor siga creciendo, que la palabra del Señor se siga compartiendo, que la palabra del Señor se siga llevando a donde hay necesidad. Es un anhelo que debe de estar en nuestro corazón, anhelar ver esto, ¿sí? Que crezca la palabra del Señor, que la gracia de Dios se manifieste entre sus siervos y que el número de los discípulos pueda ir en aumento, que personas que amen a Dios puedan salvarse, que más personas amen a Dios, que más personas estén dispuestos a entregar su vida a Dios. Eso es lo que creo que cada uno de nosotros anhelamos. Dice la palabra de Dios que los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Si yo te digo, haz una suma, 4 más 4, tú me vas a decir, pues son 8, ¿verdad? Pero si yo te digo, multiplica ahora 4 por 4, podemos ver que el resultado es en aumento. Es un aumento más considerable. Y yo creo que lo mismo Dios quiere hacer en medio de nosotros. Si seguimos sus mandamientos, si seguimos sus estatutos, lo que Él nos ha dejado estipulado en su palabra, los discípulos se multiplicarán grandemente. Yo no sé, quizás tu familia, tus hermanos,
tus padres, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de escuela, se multiplicarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estará creciendo, estará corriendo. Yo firmemente estoy convencido que la intención del servicio de estos dos diáconos, de Felipe y Esteban, su intención no era sobresalir sobre los demás, su intención no era el que se les aplaudiera, el darse a conocer, su intención no fue el que digan yo sirvo más, yo hago más, yo sé más, yo entiendo más. Pero si están escritos en la Escritura, están escritos para darnos ejemplo, para que podamos seguir el ejemplo de este diaconado, de estos diáconos, que podamos el día de hoy examinar cómo se condujeron, cómo fue su entrega, cómo fue su servicio que realizaron. ¿Sí? Para que tú y cada uno de nosotros tomemos este ejemplo que está dejado escrito aquí en la palabra de Dios y que podamos, con la ayuda de Dios, aplicarlo en nuestras vidas, llevarlo a una práctica. Dice la palabra de Dios que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe también. Si recordamos un requisito para poder ejercer el diaconado era que debían de ser llenos del Espíritu Santo. Y podemos ver que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. La fe es un fruto del Espíritu, es un fruto de que el Espíritu está morando en tu vida, de que el Espíritu se está haciendo presente en tu vida. El ser lleno de fe es una manifestación en la confianza plena de Dios, en Dios mismo. También, cuando una persona es llena del Espíritu, por ende, da buen testimonio, empieza a dar buen testimonio. No salen los frutos forzadamente, como se ha dicho en otras ocasiones, sino que es un fruto natural. Es un fruto natural el empezar a dar buen testimonio. Y cuando tú te llenas del Espíritu, cuando tú buscas que el Espíritu pose en tu corazón, en tu vida, te estarás alimentando. Va a surgir una necesidad, una hambre en tu corazón, en tu alma, de querer escudriñar, de querer saber más de la voluntad de Dios para tu vida, de querer conocerle, de querer tener una relación más íntima con Él. ¿Sí? Te estarás llenando de su palabra. Dice la palabra en Hechos capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia. Ciertamente, aunque la Escritura no nos deja ver cómo Esteban ejercía el servicio que se le había encomendado para servir a las mesas, esta labor que él estaba realizando, podemos darnos cuenta que Esteban lo hizo de una buena forma, de una buena gana. No nos dice la Escritura que Esteban se estuvo quejando, que Esteban quizás dijo, a mí me gustaría servir en otra cosa. Yo creo que el servir a las mesas es poco para mí. Me gustaría, no sé, predicar, estar al lado de los apóstoles y ser uno más como ellos. Podemos ver la humildad de Esteban, que él se sujetó
se sujetó a la encomienda que se le había hecho. Él estuvo sujeto ante el liderazgo de aquel entonces. Yo te pregunto el día de hoy, a ti que te han dado una función en este lugar, quizás un servicio, algo en lo cual tú estás sirviendo, que estás apoyando, ¿disfrutas la función que se te ha encomendado? ¿Te gusta esa función que te encomendaron? Quizás pudiera haber una situación, un pensamiento de que a mí me gustaría servir quizás en otra cosa, en algo en lo cual yo sea más visto, en lo cual yo me dé a conocer. Quizás si me ponen, no sé, en el aseo, no voy a ser visto, nadie se dará cuenta de lo que yo hago. Quizás si me ponen a lavar los trastes, nadie se dará cuenta de ese servicio que yo realizo. Pero cuán importante es que podamos tener una actitud como la que tuvo Esteban, que él con gracia, dice que Esteban lleno de gracia, hacía su servicio. Cuando nos dice que Esteban hacía con gracia su servicio, se está refiriendo a que hacía su servicio con gozo, hacía su servicio con diligencia, con amor, con sabiduría, con temor. Era de la forma que él estaba ejerciendo lo que se le había encomendado. Había mucha gracia. Tú podías confiar, los apóstoles podían descansar en lo que habían encomendado, se iba a estar haciendo bien. No iba a haber queja. También dice que Esteban era lleno del poder. Esteban lleno de poder. Es algo tan maravilloso cuando la palabra de Dios nos dice que Esteban lleno de poder, porque muy posiblemente Esteban, al estar sirviendo las mesas, las necesidades que estaban surgiendo, él aprovechaba cada momento, aprovechaba cada circunstancia que acontecía en aquel entonces, quizás para orar por diferentes enfermos, quizás para orar por endemoniados, quizás para orar por necesidades de alimentos, necesidades básicas, quizás de aún resucitar muertos, porque la palabra de Dios nos dice que prodigios, que hacía grandes prodigios, nos dice la palabra de Dios. Un prodigio es algo que está fuera de los límites de la naturaleza, como resucitar a un muerto. O sea, Esteban estaba lleno del poder de Dios, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu, y Dios lo usaba grandemente. Dios se manifestaba a través de la vida de Esteban. Quizás Esteban tenía muy presente las palabras que Jesús refirió en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Esteban quizás tenía bien firmes, bien agarradas, bien creídas en su corazón, en su mente, estas palabras dichas por el Señor. Y estas señales seguirán. ¿Cuáles señales? Las señales que Jesús empezó a hacer durante su ministerio. Estas señales seguirán, o sea, no cesarán, no llegarán a un límite, no se acabarán. Estas señales seguirán corriendo. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? El poder de Dios no solamente se manifestaba en la vida de los apóstoles de aquel entonces, sino que podemos ver que las promesas de Dios son para todos aquellos que creen, dice su palabra. Estas señales seguirán
a los que creen, a los que creen, a los que creen. Hermanos, ahí estamos incluidos nosotros. Si tú crees, si cada uno de nosotros creemos, estas señales seguirán. Estas señales no cesarán. Esto seguirá permaneciendo firme. Esteban lo tenía muy presente, estaba plenamente convencido de que eran ciertas estas palabras. Este diácono Esteban no se limitaba simplemente a su servicio que se le había dado, no se limitaba a solamente decir, bueno, pues me encomendaron a atender las mesas y pues yo solamente aquí serviré y no me moveré de aquí. Podemos ver que Esteban aprovechaba cada momento. Como te decía, quizás venían enfermos y él aprovechaba el momento para orar, para sanarlos. Quizás traían un leproso, no lo sé, a un muerto, un paralítico, y Esteban oraba por ellos y los levantaba. Hacía prodigios, hacía milagros. Esteban no se limitaba simplemente a atender lo que le habían dicho, a decir, no puedo hacer más allá. Yo me dijeron que haga esto y yo voy a hacer nada más esto. No, hermanos, hermanas, sigamos el ejemplo de Esteban. También la Escritura no nos dice que Esteban empezó a descuidar su ministerio, su labor de diaconado, por empezar a hacer milagros, por empezar a predicar. No nos dice que empezó a descuidarlo. Fue fiel en lo que le encomendaron. Pero en esa fidelidad él no se limitó, sino que él daba el extra, daba la milla extra, como dicen. Se esforzaba, se daba, se entregaba. También nos dice la Escritura, pero los problemas, las dificultades comenzaron a surgir en ese entonces. Ahora, en estos días hay una doctrina muy errada, una doctrina antibíblica, no sé si la has escuchado, que dicen que cuando tú vienes a Dios tus problemas se acabarán, ya no habrá problemas, ya no habrá sufrimiento, tus problemas pues se resolverán. La Escritura nos deja ver y nos hace ver que va a haber dificultades, va a haber luchas, va a haber oposición, va a haber enfrentamientos, va a haber una lucha contra la carne, va a haber una lucha contra el mundo, va a haber una lucha contra el pecado, va a haber una lucha contra Satanás. Empiezan a surgir problemas también cuando hay avivamiento, cuando el cristiano, cuando el diácono empieza a levantarse, a tomar decisiones, a seguir a Cristo. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 6, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al poder con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Dice la palabra de Dios que empezó a haber lucha, empezó a haber oposición, empezó a haber envidia de aquellos que conocían ciertamente la ley,
Dice que disputaban contra Esteban. La Escritura nos dice que eran ellos. No era Esteban el que disputaba con ellos. Eran ellos los que disputaban contra Esteban. Eran ellos los que peleaban contra Esteban. Eran ellos los que le injuriaban. Eran ellos los que le calumniaban. ¿Sí? Eran ellos. Disputaban contra Esteban. Disputaban contra su conducta, contra su servicio de diaconado, contra su ministerio, contra su testimonio, contra la doctrina. Querido amigo, querido hermano, muchos se levantaron contra el ferviente servicio de Esteban. Pero nos dice la palabra de Dios que no podían resistir cuando Esteban empezó a hablar con ellos, cuando Esteban empezó a mostrarles con la palabra de Dios. Dice que no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Ese espíritu, hermanos, es el que Dios nos ha dado. Y cuán importante es que lo estemos alimentando. Cuán importante es que lo estemos alimentando, que lo estemos llenando, que le estemos dando el alimento que necesita. ¿Y cuál es ese alimento? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No podían contradecirlo, dice que no encontraban alguna falla en su vida, en su caminar, en su testimonio. No podían encontrarle nada. Y al no poderle encontrar nada, empezaron a murmurar contra él, empezaron a ser arrebatados contra él. ¿Sí? Podemos ver que Esteban estaba lleno del conocimiento de Dios. Lo vemos plasmado en el capítulo 7 de Hechos. Esteban narra toda la historia acerca del pueblo de Dios, desde sus principios, desde que Dios llamó a Abraham y toda la descendencia, cómo fue hasta la llegada del Mesías. Esteban cita un pasaje, uno de los pasajes más largos del Nuevo Testamento. Esteban conocía mucho la Escritura, él sabía la palabra de Dios, él conocía la palabra de Dios. Querido amigo, querido hermano, es muy necesario que conozcamos la palabra de Dios, que alimentemos al Espíritu. ¿Por qué? Porque también va a haber personas que se opondrán ante tu servicio. Va a haber personas que no les parecerá cómo te conduces, cómo sirves a Dios, cómo amas a Dios, ¿sí? Cómo te entregas a Dios. La familia se empezará a levantar, los amigos, compañeros, amistades, etcétera. Muchos de ellos te dirán, ¿por qué eres así? Eres un fanático, eres un religioso, eres un exagerado en lo que haces. ¿Cómo que no irás acá a la fiesta? ¿Cómo que no irás al convivio? ¿Acaso esto es más importante que aquello? ¿Acaso te lavaron la cabeza? Muchos se opondrán, así como se lo pusieron a Esteban ante su ministerio, ante su servicio. Murmurarán de ti quizás, hablarán chisme, te calumniarán, te juzgarán de que estás mal, te juzgarán de que te dirán quizás que Dios prohíbe muchas cosas y que es un lugar donde pues, ya no puedes hacer nada. ¿Estás dispuesto a ser calumniado quizás?
quizás hablen chisme de ti, que murmuren de ti, a la crítica, por servir a Cristo, por quizás romper algún compromiso, por quizás no acudir a un evento en el cual iba a haber pecado, iba a haber disolución y tú decides honrar a Dios. Tengo un compromiso, tengo un servicio, no puedo acudir, y le das el primer lugar a Cristo, muchos se levantarán. Pero, querido hermano, dice la palabra de Dios en Mateo 5:11, bienaventurados sois, o sea, muchas felicidades, o sea, eres muy afortunado. Bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, dichoso eres cuando por la causa de Cristo te injurien, te levanten falsos, que hablen, que te persigan por causa de Cristo, por causa del servicio a Cristo. Y que lo digan mintiendo. La palabra de Dios nos afirma que lo digan mintiendo. O sea, que no es cierto lo que están encontrando en ti. O sea, que no es una consecuencia de algún pecado, de algún error que cometiste, de una circunstancia que hayas cometido. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y como te decía, hermano, hermana, cuán importante es que conozcamos firmemente la palabra de Dios. No solamente que leamos, hermanos, que la leamos, quizás el hermano que te discipula, te ha dicho que es importante leer la Biblia, no sé, quizás te ha dicho ciertos capítulos, y tú en tus prisas solo lo lees de corrido, y al otro día lo sigues leyendo de corrido, pero Dios no habla a tu vida, no entiendes que Dios quiere enseñarte, no entiendes que Dios quiere ministrarte. Hermano, métete a estudiar la Biblia, no a leer la Biblia solamente, sino a estudiarla, a que puedas estudiarla, a que puedas buscar material también que te edifique, que puedas buscar a hermanos que te edifiquen, que puedas ser sabio, que puedas conocer más de Cristo, que puedas entender más acerca del caminar de Cristo, acerca del servicio a Dios. Es un medio de gracia, hermano, que tú puedas estar preparado. ¿Preparado por qué? Para que tú puedas tener bases sólidas, fundamentos sólidos. ¿Por qué? Porque como nos dice el apóstol Pedro en su carta, que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos de estar preparados. Esteban estaba preparado para saber qué responder, para saber qué decirle. Muchos en el trabajo, la familia, amigos, vecinos, te preguntarán, te cuestionarán. El ateo te cuestionará acerca de tu fe. El religioso traerá cosas a tu cabeza, herejías quizás, cosas que desconoce, que no entiende. Y aún los mismos argumentos de la llamada ciencia. Debemos de conocer bien los fundamentos que Cristo nos ha dejado en su palabra. Debemos de conocer los argumentos. Debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que lo demande. Por eso es importante el estudio serio de la palabra de Dios, meditar en ello, memorizarla.
así como Esteban sabía la Escritura. Como te decía, él citó toda la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Es muy largo, no lo voy a leer, pero vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo del 51 al 60. Una vez que Esteban les recordó todo lo que Dios había hecho en el pasado, en el versículo 51 dice la palabra que Esteban dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y habiendo dicho esto, durmió. Querido hermano, querida hermana, amada hermana, va a haber momentos en los cuales te tendrás que parar por la verdad. Va a haber momentos en los cuales tendrás que exhortar a alguien, tendrás que reprender a alguien, tendrás que llamarle la atención a alguien con amor, con mansedumbre, con sabiduría, con gracia. Va a haber ocasiones que va a ser necesario hacerlo. Aunque se enojen, como lo vemos aquí, aunque se enfurezcan, aunque crujan los dientes, quizás vas a tener que reprenderle el pecado a alguien que no quiere cambiar, que no quiere dejar su pecado. Quizás vas a tener que exhortar a alguien a que abandone su vana manera de vivir. Y así como Esteban, también estar dispuestos a entregar la vida en sacrificio vivo, si el Señor así lo determinase, si Él así lo determina, estar dispuestos. Esteban utilizó estas frases que quizás pudieran sonar muy duros de cerviz, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban los estaba exhortando fuertemente. ¿Por qué? Porque estas personas con las cuales disputaba no eran personas de los de entre el pueblo que no conocían la ley. Eran personas que sabían mucho la ley, que sabían la palabra de Dios, pero que no la vivían, que estaban llenos de conocimiento, pero que no lo ponían en práctica. Por eso Esteban utilizó estas palabras que quizás pudieran parecernos duras. ¿Sí? Hay personas que profesan conocer a Dios,
y dan mal ejemplo, dan mal testimonio, vituperan el nombre de Cristo, y va a haber ocasiones donde tendrás que levantarte. Recuerdo cuando trabajaba en la fábrica, me indignó mucho ver a un hombre que aparentaba apariencia de pertenecer a una iglesia, que oraba cuando daba gracias por los alimentos, que hablaba de Dios, pero a veces lo escuchaba salir palabras de su corazón, palabras groseras, palabras en doble sentido, groserías, maldiciones. Cuando yo lo escuché, me indignó y lo llamé aparte, platiqué con él, le dije, no es bueno tu testimonio que estás dando, no vituperes el nombre de Cristo, todos piensan que somos como tú, como el ejemplo que estás dando, y eso no es correcto. No utilices el nombre de Dios en vano. Quizás lo exhorté, lo reprendí con amor, con mansedumbre, y le entregué mi servicio, le dije, estoy para servirte. Quizás va a haber momentos en que tendrás que levantarte de esa manera, en que tendrás que exhortar a alguien, ¿sí? Y como te decía, el ministerio de este diácono terminó en que fue siendo un mártir, fue puesto en el altar. Pero qué palabras tan profundas que él profirió antes de morir, mismas como las que Jesús dijo antes de morir, de entregar el Espíritu. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban también tomó el ejemplo de Cristo y cuando él estaba siendo apedreado, cuando él estaba siendo martirizado, él también dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Había perdón en su corazón. Él estaba diciendo, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. No había una queja, no había una molestia, sino que él estaba encomendando la causa a Cristo, aquel que juzgará justamente. Esteban estuvo dispuesto a entregar su vida, estuvo dispuesto a ser martirizado. Quizás pueda venir a tu mente, híjole, yo pues creí que iba a ser un poco más fácil, que no iba a haber luchas, que no iba a haber pruebas. Pero la Escritura nos da ejemplo de que sí va a haber circunstancias, pero que Dios va a estar contigo. El Espíritu Santo que estará reposado en ti, te guiará, te fortalecerá, te dará palabra, te dará sabiduría para que no puedan contradecirte, no puedan resistir ante la voz del Espíritu Santo. Yo te pregunto el día de hoy, querido amigo, querido hermano, ¿cómo serás en tu servicio a Dios? ¿Cómo será tu entrega? Quizás será parcial, quizás dirás, sí quiero servir, sí quiero hacer esto, sí quiero hacer aquello, pero quiero hacerlo a mi manera, a mi forma, sin haber quizás compromiso, entrega, negación. ¿O estarás dispuesto a decir, Señor, úsame, así como usaste a Esteban? Pudiéramos decir más acerca de este diácono, pero vamos a analizar también acerca del otro diácono del cual nos da testimonio la Escritura, de cómo fue su conducta, cómo se condujo durante su diaconado,
cómo realizó su servicio, cómo fue su entrega, su pasión, su dedicación. Vamos a hablar ahora acerca de Felipe el Evangelista. Quiero que me acompañes en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hubo gran gozo en aquella ciudad. Posteriormente, después de que Esteban fuera martirizado, de que Esteban fuera puesto en el altar, dice la palabra de Dios que se desató una persecución muy grande contra los discípulos, contra los cristianos. Empezó una persecución, empezó una lucha, empezó la prueba, empezó la dificultad contra la iglesia. Y dice la palabra de Dios que todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria. Pero también dice la palabra de Dios que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hermanos, amigos, en cierta forma hay dolor, hay incertidumbre, hay llanto por la pérdida de alguien, por la pérdida de algún santo, cuando tiene que ser puesto sobre el altar. Hay dolor, hay incertidumbre del por qué Dios permite estas cosas, del por qué Dios permite estas circunstancias sobre alguien santo, sobre alguien que era muy utilizado, sobre alguien que servía, sobre alguien que pudo haber hecho muchas cosas más. Y puede haber incertidumbre en la mente, en el corazón. Pero querido hermano, hermana, amigo, Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y Él no necesita de que nosotros le instruyamos sobre algo. Pues dice la palabra de Dios que Él es el único y sabio Dios. Él conoce todas las cosas. Él ve más allá de lo que nosotros no vemos. Y Él no se equivoca en lo que hace. A veces pasan cosas que, como te decía, pueden generar dentro de nosotros luchas en nuestra mente, el porqué de las cosas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Con qué propósito Dios permitió esta circunstancia difícil? Esta circunstancia dura, quizás de asimilar. Dice la palabra de Dios que en consecuencia a la muerte de Esteban, el diácono Felipe desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando Esteban fue muerto, fue martirizado, se desata la persecución de la iglesia, los discípulos de los cristianos, y empiezan a ser esparcidos por Judea, Samaria, por varias ciudades. Y Felipe empieza a hacerse notar. Felipe empieza su ministerio. Dice que
desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hermanos, quisiera que meditáramos un poco qué hubiera pasado si el mártir Esteban no hubiera padecido, no hubiera sido entregado. Quizás no se hubiera desatado esa persecución y muy posiblemente los discípulos pudieron haberse quedado en Jerusalén y la palabra de Dios no les hubiera llegado en aquel entonces a la ciudad de Samaria. Pero podemos ver que esta circunstancia difícil, esta circunstancia contraria de lucha, de prueba, trajo como resultado que los discípulos empezaran a esparcirse. ¿Con qué propósito? Ir predicando el Evangelio, ir predicando a Cristo. Ir predicando a Cristo. A veces es difícil aceptar cuando se desencadenan persecuciones en nuestras vidas, luchas, dificultades, pérdidas, circunstancias difíciles, pero son necesarias para que el Evangelio pueda llegar a otras personas. ¿Cómo era la ciudad de Samaria? La ciudad de Samaria era un pueblo considerado por los judíos un pueblo pecador, ya que era la mezcla de personas que no honraban a Dios, personas gentiles que se habían mezclado con los judíos, que habían hecho familia con ellos. Entonces, los judíos los consideraban como lo peor. A Jesús, para ofender a Jesús, le decían que era samaritano, Podemos ver que Samaria era un lugar, ciertamente que había pecado en ese lugar. Pero hermanos, esto debe de quedarnos claro de que Dios transforma nuestro sufrimiento en victoria. Dios transforma esas circunstancias difíciles, esas circunstancias duras, complicadas, esos padecimientos en victorias. Si tú te mantienes firme, si tú buscas a Dios. Nosotros no estamos exentos a estos padecimientos como los que empezaron a surgir en aquel entonces. No estamos exentos. El día de hoy quizás estamos aquí en un lugar, pues, donde hay libertad de culto, donde podemos estar un tiempo escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios. Pero dice la palabra de Dios, Pedro dijo en su carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando acontezca algo difícil en tu vida, algo duro, una situación contraria, que no te sorprenda, hermano. Que no te sorprenda, sino que tú puedas estar preparado para entender cuál es el propósito por el cual Dios está permitiendo esa situación. ¿Con qué propósito Dios lo está permitiendo en tu vida? Quizás algo debe ser puesto en el altar como sacrificio, pero el Señor lo convertirá en salvación, como lo hizo en aquel entonces. Esa persecución la tornó en salvación para Samaria, para que el Evangelio pudiera ser predicado en esa ciudad. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:6, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que
había gran gozo en aquella ciudad. También como Esteban, el diácono Felipe, también llamado como Felipe el Evangelista, no se limitó a un servicio nada más. No se limitó a un servicio, a un cumplir meramente a lo que se le había encomendado, sino que podemos ver la disposición, la entrega, cómo estos diáconos, cómo este diácono también aprovechaba cada momento, aprovechaba cada circunstancia para predicar a Cristo, para exponer el Evangelio, para orar por los enfermos, para que el poder se manifestara, el poder de Dios se manifestara haciendo sanidades, milagros. Felipe no se limitó también, no se limitó, sino que él dio más allá, estuvo dispuesto, aprovechaba cada circunstancia. Hermano, hermana, ¿estás aprovechando bien el tiempo? Cada instante que Dios te da, donde quiera que te encuentras, estás aprovechando donde Dios te está llevando, donde Dios te está poniendo. O ante la circunstancia difícil, ante la persecución, ante los problemas, ante las circunstancias contrarias, ante la duda, ante el desánimo, ante el temor, estos te estarán dominando. O podrás decirle al Señor: Señor, quiero ser un instrumento útil como Felipe, para que tu palabra siga corriendo, para que tu palabra siga creciendo, así como en Samaria. Así como en Samaria, un lugar hundido en la maldad, hundido en el error, en el engaño, en la hechicería. Y lo podemos ver plasmado en el versículo 9 que dice, nos da ejemplo de qué pecados sobresalían en esa ciudad también. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El día de hoy también así a nuestro alrededor hay mucha gente que está escuchando a personas que se hacen pasar por algún grande. Quizás algún televangelista, quizás algún apóstol, como se hacen llamar, y están siendo engañadas. Como pasó en Samaria, habían sido engañados por mucho tiempo. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están engañadas ya por mucho tiempo, que quizás tú los conoces, que quizás están asistiendo en una religión, pero esa religión no ha cambiado su vida. Y están aferrados a su costumbre, a su tradición. Y hay un engaño. También el pecado que se hacía notar era la hechicería. Simón ejercía la magia. ¿Cuánta hechicería hay el día de hoy también? Dice la palabra de Dios, como pecado de adivinación es la rebeldía. ¿Cuánta rebeldía hay el día de hoy? ¿Cuánta rebeldía, cuánta hechicería? Tú caminas por las calles del centro. ¿Cuánta hechicería? ¿Cuánto agorerismo? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta gente engañada? Así hay mucha gente que está confundida sin saber en quién creer. Que buscan
en quién creer. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo porque los días son cada vez más malos. Son cada vez más malos. ¿Qué más hizo Felipe? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este diácono evangelista nos dice la palabra de Dios que era guiado por el Espíritu, que era sensible a escuchar la voz de Dios, era sensible a discernir la voz de Dios, pues Dios le dijo, levántate y ve. Y nos dice la palabra de Dios que él se levantó y fue. Cuán importante es la obediencia, hermanos. Que cuando Dios te hable, cuando Dios te enseñe, cuando Dios te haga ver algo, seamos obedientes, seas obediente a la dirección que Dios te da. La palabra también nos hace ver que Felipe conocía la Escritura, que conocía la palabra de Dios. Pues al acercarse al etíope, escuchó que este etíope iba leyendo la profecía de Isaías. Este etíope iba leyendo al profeta Isaías. Por eso cuán importante es, hermanos, que podamos discernir la voz de Dios también, como Felipe, poder ser guiados, poder ser obedientes al Señor, para poderle compartir a las personas también, para dar testimonio. Yo no sé, quizás te ha pasado que estás en el trabajo, que estás en algún lugar y Dios te dice, Dios te habla. Háblale, dale testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Cuéntale, dile de lo que yo puedo hacer en su vida. Podemos ver que Felipe era obediente, sabía escuchar la voz de Dios. ¿Cuánta gracia se necesita, hermanos, para poder ejercer una conversación con una persona? ¿Cuánta gracia se necesita? Vemos que Felipe se acercó. Dios le dijo, haz esto, él lo hizo. Y vemos con cuánta gracia se acerca Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Y empezó la plática, empezó la charla y empezó a declararle el Evangelio desde esa escritura. Yo no sé cuántas oportunidades tú has tenido en el medio que te rodea, quizás con tu familia, quizás con tus vecinos, con tus familiares. Y Dios te ha hablado, te ha dicho, compárteles, háblales de mí, diles quién soy yo. Que puedas buscar la gracia de Dios para poder dar quizás tu testimonio, quizás no sabes mucha palabra aún todavía, quizás no comprendes muchas cosas, quizás tienes poco tiempo caminando, pero tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida.
puedes anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué más pasó con Felipe? Dice la palabra de Dios en el versículo 29. Pasaron cosas extraordinarias, pasaron prodigios, cosas fuera de los límites de la naturaleza, como te decía. Dice la palabra que pues el etíope recibe el evangelio, entrega su corazón a Dios y él está dispuesto a ser bautizado. Dios, mediante Felipe, le habla y dice la palabra de Dios que cuando Felipe bautizó al etíope, dice en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Podemos ver un prodigio que sucedió aquí con la vida de Felipe. Dice que fue arrebatado. Felipe estaba en donde se encontró, es en Gaza donde se encontró, y cuando Dios lo transporta, Dios lo arrebata. O sea, estaba en un lugar y Él apareció en otro lugar. Quizás eso solamente lo vimos en caricaturas, películas de ficción en el tiempo pasado, cuando yo recuerdo que perdía el tiempo llenándome de cosas que no edifican. Me acuerdo que llegué a ver eso de que se transportaban de un lugar a otro. Bueno, eso es ficción, pero Dios sí lo puede hacer en la vida real. Podemos ver que lo hizo en Felipe. ¡Qué maravilloso! ¡Qué prodigio! Hermano, si tú eres un diácono como Felipe, quizás Dios te usa como evangelista. Yo no lo sé. Quizás ahorita estás aquí, Dios te puede hacer que aparezcas en Matamoros. O sea, te puede transportar, puede ser arrebatado. Dios, su poder no se limita. El poder de Dios no se limita. Él te lleva a donde va a estar la necesidad. Él tiene el control de las leyes de la física, de las leyes naturales. Él tiene el control de todas las cosas. A Él no se le salen las cosas de control. Y cuán asombroso es este prodigio que aconteció, que apareció de un lugar a otro. Que no tuvo que ir en un caballo, en un asno. Dios lo llevó. Dios lo arrebató hacia otro lugar. Y no tan solo eso, ¿con qué propósito lo hizo? Dice, Felipe se encontró en Azoto. Felipe apareció en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Él seguía haciendo su ministerio. Él seguía en su corazón, con esa alegría, con esa disposición de transmitirles las buenas nuevas a los perdidos, a los que no conocían. También nos dice, para finalizar, también nos dice en el libro de Hechos 21, Hechos capítulo 21, versículo 8. Esto es muy importante lo que vamos a estar viendo aquí. Y dice la palabra de Dios, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él.
Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cuando yo meditaba en estos textos de la palabra, me animaban, me fortalecían. Dios me hablaba, Dios me bendecía. ¿Por qué? Porque podemos ver la función que Felipe estaba desempeñando de diaconado, pero no tan solo se limitó en el diaconado, sino que él fue más allá. Él predicaba a Cristo, hacía obra de evangelista. El evangelista es aquel que anuncia las buenas nuevas, que está de un lugar a otro, que va de un lugar de aquí para allá, que está constantemente predicando el evangelio. Dice la palabra de Dios que Felipe tenía hijas, 4 hijas. Tenía 4 hijas que se guardaban del pecado. Tenía 4 hijas que daban testimonio. Tenía hijas que eran puras delante de Dios, que eran consagradas para Dios. Y no tan solo esto, sino que dice que además profetizaban. Además tenía hijas que profetizaban. O sea que Dios les había regalado un don. Dios les había regalado un don de profecía. Estas hijas de Felipe eran hijas que honraban a Dios, que honraban a sus padres, que obedecían a sus padres, que se sujetaban a sus padres, que daban buen testimonio ante los de afuera. 4 hijas doncellas que profetizaban. Dios estaba bendiciendo la familia de Felipe. Dios estaba manifestándose en la familia de Felipe. Querida joven, querido joven, tú que me estás escuchando, cuán importante es que tú puedas honrar a tus padres, que puedas obedecerlos, que puedas respetarlos, que puedas guardarte del mundo, guardarte del pecado, guardar tu testimonio, que puedas mantenerte pura para Dios, que puedas consagrar tu tiempo, tu vida a Dios, para servir a Dios. Yo no lo sé, quizás Dios quiera regalarte un don. Dios lo puede hacer. Así como lo hizo en la vida de las hijas de Felipe, mientras él servía, mientras él atendía, su casa estaba en orden. Y si bien no todo depende de nosotros los padres, nosotros instruimos, enseñamos, corregimos, disciplinamos, amamos como padres, pero tú si ya eres adolescente, si ya estás empezando a tomar tus decisiones, es muy importante que reflexiones, que pienses, que medites. Si quieres seguir el ejemplo de estas hijas doncellas. Y aunque la Escritura no nos habla, no nos dice algo, no nos menciona el nombre de la esposa de Felipe, me atrevo a decir que la esposa de Felipe fue una plena ayuda idónea para él, para su esposo, mientras él se ocupaba en el ministerio.
El testimonio de Felipe, la vida de Felipe, muy posiblemente estaba influenciando la vida de su esposa. Estaba influenciando primeramente la vida de su esposa, que es donde empieza el ministerio de cada uno de nosotros, en nuestra casa. La esposa, al recibir la influencia, el servicio, la entrega de su esposo, le transmite también a sus hijas, les transmite cómo deberían conducirse. El testimonio, la ayuda idónea. La esposa de Felipe, muy seguro estoy que criaba a sus hijas en amor, en instrucción, en disciplina, en amonestación, corrigiéndoles, enseñándoles. Por eso, queridas hermanas, cuán importante es que puedas ser una ayuda idónea para tu esposo. A tu esposo que sirve. A tu esposo que también se ocupa en cosas. Que también puedas comprenderlo, que también puedas escucharlo, porque va a haber ocasiones de fallas, de errores, pero que ama a Dios. Por eso cuán importante es que tú puedas ejercer ese papel de ayuda idónea para tu esposo. Que puedas estar al pendiente de tus hijos, de tus hijas, ya que la Escritura nos dice que la mujer se salvará engendrando hijos para Dios. Y claro que no toda la responsabilidad es tuya, también del varón, del cabeza, pero como bien lo vimos en un requisito acerca de los diáconos, estos debían de saber gobernar bien sus casas, primeramente. Muy seguro estoy que Felipe sabía gobernar bien su casa, sabía gobernar su esposa, sus hijos, y podían juntamente amar a Dios, servir a Dios. La Escritura nos hace ver que en Proverbios, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Que tú puedas adquirir sabiduría, hermana, para que puedas edificar tu casa, para que puedas levantar también una descendencia para Dios. Hijos que amen a Dios, que honren a Dios. Hijos que el día de mañana quizás tengan algún don, un don del Espíritu Santo, quizás un don de profecía, un don de sanidad, un don de servicio. Yo no lo sé, Dios es el que reparte como Él quiere, dice su palabra, pero que puedas estar preparado, que podamos cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Lo que estaba pasando en la familia de Felipe, dice, es una bendición muy gloriosa en esta familia. La familia que se estaba entregando al servicio a Dios. Para terminar, quisiera que reflexionáramos. Yo te pregunto el día de hoy, ¿tú anhelas que Dios reparta dones en tu familia, en tus hijos? ¿Cómo los proyectas en un futuro más adelante? Como padres, anhelamos ver a nuestros hijos que sean utilizados para el ministerio de Dios, que sean de buen testimonio para los demás. ¿Tú anhelas esto para tus hijos?
Yo te pregunto, ¿estarás dispuesta a trabajar de la mano con tu esposo, con tu esposa, diácono que sirve? ¿Estarás dispuesto tú, el llamado es para ti? El llamado es para ti, no importando quién reciba este mensaje en su corazón, quién crea estas palabras, quién reciba este mensaje en el corazón para ponerlo por obra. Si tú estás dispuesto a levantarte, serás como esa esposa que está anónima en la Escritura, esta esposa anónima de Felipe, que no aparece su nombre, pero que podemos verla plasmada en el fruto que reflejan sus hijas. Aunque no se menciona de la esposa de Felipe, pero podemos ver qué fruto hubo de su entrega, de su ayuda. Que Dios nos ayude en todo esto, hermanos, hermanas. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú cuando tu esposo quiere servir en algo, quiere ir a visitar a alguien, quiere ir a hacer alguna obra para Dios? ¿Cómo reaccionas? Si quizás tú querías ir a otro lugar, quizás tú querías hacer otra cosa, pero el deseo del corazón de tu esposo es compartir la palabra. Queridos hermanos, el Señor quiere todo nuestro corazón, quiere toda nuestra vida. También el testimonio de Esteban está puesto aquí en la Escritura para que tomemos ejemplo, el día de hoy. Yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar cómo te recordarán cuando ya no estés aquí en este mundo? Cuando ya no estés en esta tierra, ¿cómo te recordarán? ¿Cómo dirán que fue la hermana tal, que fue el hermano tal? ¿Qué recordarán de ti? Podemos ver en la Escritura lo que se recordaba acerca de de Esteban. Podemos ver su testimonio. ¿Qué dirán de ti los que te conocieron? Testificarán de que fuiste un siervo fiel, un siervo entregado para la obra entera de Dios, que amabas a Dios, que buscabas a Dios. Todo esto, hermanos, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Como pequeño testimonio quiero compartirte que tiempo atrás me suscitó una situación difícil en mi vida, situaciones que me oprimieron, en las cuales estuve batallando, pero tengo muy grabadas las palabras que
mi ayuda idónea me dijo, mi esposa hablándome cuando veía mi aflicción y me decía, yo he orado a Dios y le he dicho, Señor, sánalo haciendo tu voluntad. Que Él sea sanado haciendo tu voluntad. Yo no me voy a oponer a su servicio, yo no me voy a oponer a su entrega, yo quiero ser su ayuda. Puedo darte testimonio de que hasta el día de hoy tengo una ayuda idónea la cual me apoyo bastante, con la cual puedo descansar, que atiende a mis pequeños, les instruye también. Y yo espero el día de mañana con todo mi corazón que ellos puedan ser utilizados para la gloria de Dios. Hermanas, cuán importante es que puedas recibir esto en tu corazón también. Vamos a meditar un momento, vamos a darle gracias a Dios. Quizás dirás, eso pasó en el pasado. Quizás pudiera haber incredulidad en tu mente. Quizás dirás, pensarás, oh, qué grandes prodigios hizo Dios. Cuántas maravillas hizo Dios. Pero quizás la persecución, el desánimo, han nublado tu fe, han nublado tu pasión, tu entrega. Y quizás pueda haber pensamientos de que Dios ya no lo puede hacer. Quizás eso lo hizo solo en el pasado. Dios lo puede hacer hasta el día de hoy, hermanos. Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que dijo, y estas señales seguirán a todo aquel que cree. ¿Estás dispuesto este día a creer, a que Dios puede usarte, a entregarle tu vida a Dios, a entregarte a Dios en sacrificio vivo? En espíritu, alma y cuerpo. Que hoy puedas atender, que hoy puedas levantarte y decirle, Señor, úsame, Señor. Úsame, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante.
vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que podamos estar dispuestos a seguir a Cristo. Cristo es el que te ha llamado, Cristo es el que te ha comprado, Cristo es el que te ha salvado. ¿Cómo podremos pagar? No podremos pagarle nunca. Es Jesús quien nos está llamando a seguirle, a servirle, a entregarnos en sacrificio vivo, creyendo su palabra, aferrados a su palabra, en plena certidumbre de fe, creyendo a que si Dios lo hizo en aquel entonces, también lo puede hacer con nosotros, porque también es nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Dios, porque nos instruyes, nos enseñas, Señor, de cómo debemos conducirnos en tu casa, Señor. Por favor, Señor, que tu palabra produzca el fruto que quieres, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que bendigas a cada uno en lo personal, Señor. Que cada hermano, que cada hermana anhelen servirte cada día más, Señor, con nuevas fuerzas, renovando su entrega, su pasión. Que cada persona aquí presente que nos acompaña puedan anhelar, Señor, el ser también un día miembros de tu iglesia, de tu servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Padre.